Evaluación formativa y sumativa. ¿Cuál es mejor? Quizás desde los albores de la humanidad, la evaluación siempre nos ha acompañado de una forma u otra como una posibilidad o camino para revisarnos, para reflexionar sobre lo que somos, lo que hacemos y cómo lo podemos hacer. También muchas veces se utilizó para calificar cómo una persona realizaba una tarea o desarrollaba un proceso. Lo cierto es que el término evaluación se acuñó a inicios del siglo XX. En principio era considerado una estrategia a través de la cual una persona, llámese evaluador, gerente, jefe, etcétera, establecía qué resultados, productos o alcances se habían obtenido al final de un proceso o tarea desarrollada. En ese sentido, el concepto de evaluación es un concepto que en principio hizo parte más de la empresa y que se importó a la educación. La persona que lo lleva a la educación, que lo acuña, es el psicólogo y pedagogo Ralph Tyler, que habló por primera vez de la evaluación refiriéndose en el campo educativo a una estrategia que permitía establecer los logros o resultados de un proceso educativo en función de unos objetivos previamente establecidos. A esta evaluación aún se le denomina evaluación por objetivos. Consiste básicamente en que el evaluador, antes de iniciar un proceso, diseña o establece unos objetivos de ese proceso, o sea, a dónde queremos llegar, y al final del proceso evalúa qué tantos de esos objetivos se lograron alcanzar, qué productos se obtuvieron o qué resultados. Aún así, la historia de la evaluación nos llevaría a lo largo del siglo XX a generar nuevas nociones y desarrollos. Surgen de esta forma las nociones de evaluación sumativa y evaluación formativa. Vamos a ver que la sumativa se relaciona muy estrechamente con esa primera visión de la evaluación por objetivos, mientras que la formativa nos plantea unos retos y posibilidades diferentes. Pero, ¿en qué consisten? ¿Cómo se diferencia la evaluación formativa y sumativa? ¿Se puede decir que alguna sea mejor? Pues bien, lo primero que es importante considerar es que la evaluación sumativa es una evaluación netamente centrada en los resultados. Lo que vamos a evaluar, como su nombre lo indica, es la suma de productos, de logros, de resultados y cuál es ese gran resultado final o meta que obtenemos. En ese sentido, frente al trabajo de un estudiante, solamente evaluamos el resultado, lo que logró al final del proceso. Mientras tanto, la evaluación formativa no se va a preocupar por los resultados, sino más por el proceso o el camino que recorrió el estudiante para llegar a ese resultado. Es decir, las dificultades que tuvo, la forma como pudo superar esas dificultades, las fortalezas que ha tenido en el camino. Otro rasgo distintivo muy importante de estos dos tipos de evaluación es que la sumativa es la evaluación que se realiza, pues, en vista de que se trabaja en torno a resultados, se realiza al finalizar un proceso de aprendizaje, no antes, no durante, sino al final. Mientras tanto, la evaluación formativa es una evaluación que se desarrolla de manera continua durante todo el proceso. Esto que permite que nosotros logremos incorporar ajustes y mejoras al proceso antes de que el mismo termine. En el caso de la sumativa no es posible mejorar un proceso en el curso del mismo. Quizás lo que aprendamos al evaluar el resultado final del proceso nos sirva para incorporarse a procesos similares o nuevos procesos, pero en este mismo proceso no podríamos hacer ningún ajuste. La evaluación sumativa siempre se va a concretar o evidenciar a través de una calificación o un indicador numérico. Es decir, el producto, el gran resultado que obtenemos de la evaluación sumativa es una calificación, es un indicador numérico. De manera que cuando nosotros debemos emitir, digamos, una calificación que de alguna forma traduce un juicio valorativo sobre un proceso de aprendizaje, estamos haciendo una evaluación sumativa. Entre tanto, la evaluación formativa no requiere necesariamente de una calificación. En algunos casos pueda que esto se dé, pero a la evaluación formativa no le interesa.
necesariamente que tengamos un indicador numérico. Hay unos intangibles ahí que nos importan más, de manera que esta evaluación formativa se presta mucho para hacer procesos de diálogo, de conversación, de interacción entre el evaluador y el evaluado, o el evaluado sobre sí mismo en el caso de la autoevaluación que la veremos más adelante. En ese sentido se podría decir que es una evaluación de corte cualitativo y que no necesariamente nos va a dar una nota. Y finalmente, la evaluación sumativa nos va a servir para indagar acerca del nivel de alcance de un objetivo logro, como ya lo vimos en la definición de esa evaluación inicial por objetivos. Lo que evaluamos acá es en relación con un objetivo, un propósito, qué tanto logramos. Mientras que la formativa nos va a preguntar es acerca de cómo logramos alcanzar ese objetivo, qué dificultades se presentaron, qué fortalezas se evidenciaron. En este sentido, eh, frente a la pregunta de cuál es mejor entre la formativa y la sumativa, podríamos decir que son igualmente buenas, son herramientas valiosas en el proceso evaluativo. No existe una mejor, sino esto dependerá de lo que nos proponemos con nuestros procesos evaluativos. Lo que sí es conveniente es que combinemos estas dos formas de evaluación, no nos quedemos solamente en una o en otra, sino que sean estrategias evaluativas complementarias. Siempre será necesario obtener una calificación o establecer el resultado de un proceso, pero lo que nos va a iluminar ese resultado o esa calificación es reconstruir cómo fue ese proceso para lograrlo, que es lo que nos permite ver la evaluación formativa. Y de igual forma, la formativa, en esa medida que la desarrollamos durante todo el proceso, nos va a permitir apoyar a nuestros estudiantes durante el proceso para que ellos mejoren, superen dificultades y logren los propósitos de aprendizaje que ellos mismos se han propuesto. En ese sentido, tenemos dos caminos que nos ayudan en la evaluación a fortalecer los procesos de aprendizaje.